Muy buenos días, señoras y señores. Buenos días a todos y a todas los que nos sintonizan en República Dominicana y en el exterior. Hoy, jueves 23 de diciembre, estamos a un día del día de Nochebuena y a 2 días del día de Navidad. En el aire matinal, señoras y señores. Bueno, hay una noticia que está en todos los medios de comunicación y que tiene que ver con el famoso expediente antipulpo que ejerce o que lleva a cabo la Procuraduría General de la República y que tiene que ver con unas declaraciones que dio el presidente de Guatemala en torno a que él era partícipe o actuaba en la supuesta red que tiene, en la que está vinculado Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Según las noticias, los cables internacionales, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negó ayer miércoles las acusaciones de actos de corrupción surgidas en República Dominicana que lo vinculan a un hermano del exmandatario Danilo Medina en el periodo 2012-2020. Dice él, es importante recordar que la responsabilidad personal es de carácter individual, por lo que el presidente Giammattei se separa de cualquier señalamiento contra terceras personas, puntualizó el gobierno ante la consulta de periodistas. Es decir, no fue una declaración directamente de él, sino de la presidencia de Guatemala. Dice, la Secretaría de Comunicación del mandatario guatemalteco indicó que Giammattei viajó en 2019 a República Dominicana como mandatario electo para reunirse con el jefe de Estado de esa nación, Danilo Medina. Dicha visita en 2019 tenía como origen una agenda de trabajo estratégica y de la dinámica natural de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas propias del cargo público, puntualizó la misma fuente. En el marco de este viaje, el 1 de noviembre de ese año, es decir, de 2019, sostuvo una reunión ampliamente difundida por múltiples medios de comunicación con el entonces presidente Danilo Medina, quien lo recibió en su despacho. Añade la Secretaría de Comunicaciones de Giammattei. Posteriormente se realizó una reunión con representantes de ambas delegaciones. Resaltó el gobierno guatemalteco, quien recordó además que durante la gira realizada, el entonces presidente electo Alejandro Giammattei también visitó otro país como Estados Unidos, México, Taiwán, Colombia, España, Costa Rica e Israel. Recordemos que la Procuraduría General de la República está investigando los supuestos vínculos de Alexis Medina, quien está en prisión por presunta corrupción con políticos de Guatemala, entre ellos Giammattei. Bueno, esto es a propósito de lo que manifestó ayer la Procuraduría General de la República, en donde involucraba a este señor, al presidente guatemalteco, con Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del presidente Danilo Medina. Y ayer precisamente nuevamente la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, señala un conjunto de acciones que supuestamente eran instruidas directamente desde el Poder Ejecutivo y que sirvieron de base para que pudiera prosperar lo que ellos llaman el entramado societario de Juan Alexis Medina y los acusados en la red desmantelada de la operación Antipulpo. Volvió la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción a reiterar que en la gestión de Danilo Medina se instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores. Estos suplidores estaban formados por empresas del entramado de Alexis
Medina de acuerdo con el expediente. Bueno, señores, estamos hablando de miles de millones de pesos en lo que supuestamente estarían involucrados 4 de los hermanos del expresidente Danilo Medina. Pero hay que partir de una cosa. Yo no creo que aquí haya una sola persona en la República Dominicana que no esté de acuerdo en que la persona que fue funcionario público o que no fue funcionario público también, porque hasta donde se conoce este señor, Alexis Medina, no fue funcionario público, no fue designado por ningún decreto, nunca tuvo en el gobierno, es decir, nunca fue un funcionario por decreto ni por designación. Pero evidentemente, de acuerdo al expediente de la Procuraduría General de la República, se benefició de los enclaves, de los enlaces y del hecho de que su hermano fuese el presidente. Ahora bien, como decía en principio, no creo que haya una sola persona en este país, ni del PRM, ni del PLD, ni de ningún partido, que en su sano juicio pretenda que una persona que haya dilapidado, que haya mal usado, que haya tomado dinero del Estado de una manera fraudulenta o de una manera utilizando el poder o de una manera que no conllevó a que se llevaran los trámites normales, porque usted puede hacer negocios con el gobierno. Nadie está exento de hacer negocios con el gobierno. Cualquiera lo puede hacer. Ahora, para eso existen leyes, para eso existen regímenes, cómo deben hacerse esos negocios con el gobierno. De hecho, todo el sector privado de República Dominicana y en cualquier país del mundo se sustenta en la mayoría de las acciones sobre la base de operaciones comerciales con el Estado. Eso es lo que normalmente hace. Entonces, decía que todo el mundo, y yo lo creo así, que cometió un delito, debe pagar por ese delito. Ahora, no es un asunto simplemente porque, por ejemplo, la Procuraduría de la Persecución de la Corrupción viene presentando y filtrando la documentación de todas las acusaciones en un documento que tiene 3.500 páginas, y todas esas acusaciones han sido presentadas ante los jueces correspondientes para que apliquen las medidas coercitivas del lugar. Y los jueces han visto que estas pruebas, al parecer, han tenido el peso suficiente para que esas personas se le impongan medidas coercitivas que, señores, esas medidas coercitivas todas han sido de 18 meses. Cuando se ponen medidas coercitivas de 18 meses de prisión, ¿qué es lo que está haciendo el juez? Perdón, que está aceptando lo que dice la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, de que es un caso complejo y necesita tiempo para presentarlo, para posteriormente ir a juicio de fondo con la documentación necesaria que pueda avalar esas acusaciones. Algo que llama la atención en este país es que de los 27 imputados, además de 22 empresas, la mayoría tiene medidas de coerción de 18 meses. Señores, aquí las medidas de coerción, de acuerdo a nuestra judicatura, es variable. Hay medidas de coerción que implica que lo llevan a usted a la cárcel, hay medidas de coerción que le imponen arresto domiciliario, hay medidas de coerción que le imponen un grillete, hay medidas de coerción que le prohíben salir del país, que le ponen impedimentos de salida, hay medidas de coerción que lo que significa es que usted vaya y se registre cada cierto tiempo, cada mes, mensual
o no sé cuánto a la Procuraduría o a la Fiscalía de la zona donde usted está. O sea, que se haga un chequeo permanente para las autoridades saber que usted está ahí. Pero en la mayoría de los casos, con ligeras excepciones, en algunos casos, gente que han confesado a la Procuraduría las acusaciones, y en otros casos, como el caso del doctor Freddy Hidalgo, que tiene arresto domiciliario en su casa, y una de las hermanas del presidente Danilo Medina, que también tiene arresto domiciliario en su casa. Pero después las otras han sido medidas de 18 meses. Ahora bien, hay una cosa que queda bastante clara. Esto debe ser demostrado en los tribunales, pero lamentablemente en nuestro país, el hecho de que a usted le impongan 18 meses de medida de coerción, privado de su libertad, implica que ya usted está condenado. Y si pasan esos 18 meses y en el juicio de fondo a usted no se le demuestra nada, ya usted pasó 18 meses preso. Pero hay una condición también, y es la mediatización. O sea, ante la opinión pública, usted ha sido encarcelado por corrupción, por robo, por estafa, por todo lo que dice el expediente. Si a los 18 meses, cuando usted le pasa en el juicio de fondo, usted demuestra con hecho que no cometió nada de lo que le achaca la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, usted definitivamente quedó condenado ante la opinión pública. Y esa tacha le va a quedar para la historia. Y quizás mañana se lo enrostren a sus hijos, a sus parientes o a quien sea, porque no hay manera de que se le pueda quitar. No hay manera. El Estado no puede indemnizarlo por eso. Entonces, en la República Dominicana, yo creo que sí, aquí hay que luchar contra la corrupción, porque la corrupción se lleva demasiado dinero. Demasiado dinero se lleva la corrupción. Los actos indebidos en el Estado. Pero señores, no son solo funcionarios los que se aprovechan del Estado. Vamos a estar claros. También se aprovechan el sector privado, empresarios. El sector privado se ha aprovechado durante décadas, décadas y décadas. Aquí se pueden contar con los dedos de la mano la cantidad de empresas que hoy son grandes capitalistas que hace décadas no recibieron los beneficios directos, algunos incluso empresas directamente que eran del Estado pasaron a sus manos porque se la dieron. Y si no, hagamos un ejercicio sencillo de cuántas empresas tuvo, por ejemplo, el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo, que eran del Estado, pero en realidad la manejaba él como un feudo personal. Pero cuando usted cuenta cuántas de esas empresas hoy están en manos del Estado o son propiedad del Estado, usted va a encontrar 2 o 3 quizás. Usted va a encontrar el Banco de Reservas, usted va a encontrar el Banco Central, que no hay manera de que se pueda privatizar. Usted va a encontrar, qué sé yo, el Sistema Eléctrico Nacional, que hasta hace poco pensaban privatizarlo de alguna manera, vendiendo acciones en donde el Estado tiene una gran parte, la mayoría de ellas al sector privado, porque para nadie es un secreto que el sector eléctrico durante muchos años ha mantenido o mantuvo de rodillas al Estado dominicano
con los generadores, hasta que llegó la planta de Punta Catalina que genera 752 megavatios. Ahora, otra cosa. Yo ayer, por ejemplo, alguien decía, bueno, pero vamos a suponer que ciertamente la Procuraduría de Persecución de la Corrupción tenga razón y que se hayan robado, qué sé yo, 6.000, 12.000, 20.000 millones de pesos que pertenecen al Estado, que pertenecen a nosotros los contribuyentes. Bueno, la idea no es simplemente meter preso a una persona. No debe ser el objetivo principal. El objetivo principal debería ser rescatar ese dinero, rescatar esos bienes públicos y reintegrarlo al Estado para obras sociales, para obras de infraestructura que beneficien al país, que contribuyan al desarrollo del país. Porque no hacemos nada con tener una persona presa allí y que al cumplir sus 10 años, sus 15, sus 20 o lo que sea que lo hayan condenado, de buenas a primeras, se quede con todos los bienes que se robó. No hacemos nada con eso. Como es el caso, por ejemplo, o como han sido los casos de varios narcotraficantes dominicanos que han sido extraditados al exterior, han confesado ante las autoridades norteamericanas, han sido despachados hacia República Dominicana y el Estado ha tenido que devolverle todos sus bienes. ¿Usted se imagina? Y viven como nadie, mejor que nadie. Esa no es la idea. Yo, de hecho, no me explico por qué en República Dominicana todavía los legisladores no han terminado de aprobar la ley de extinción de dominio. Porque si la ley de extinción de dominio estuviese aprobada, aquí no habría que hacer nada, simplemente aplicarla. Usted la aplica, bueno, fulano lo extraditaron, fulano consiguió 20 millones, 30 millones, 50 millones, fruto de lavado, fruto de narcotráfico, se condenó, cumplió su pena, pero tiene, qué sé yo, cuánta estación de gasolina, tiene un edificio en tal esquina, tiene en tal cosa. Eso pasa a manos del Estado de acuerdo a una ley de extinción de dominio. Pero la ley de extinción de dominio, los legisladores, que yo siempre he dicho y lo sostengo, lamentablemente yo creo que el Congreso que tenemos es el más malo, el más inepto, el más inoperante que hemos tenido y el menos pensante que hemos tenido. Hay algunos legisladores, hay sus excepciones, es verdad, como en toda sociedad, como en todo grupo, pero es evidente que aquí los partidos políticos, todos, cuando se fue a conformar la boleta electoral de las pasadas elecciones, lo que hicieron fue un ventú. Agarraron uno aquí, agarraron otro allí, agarraron uno allá, vinieron y para llenar la boleta electoral lo pusieron, lo anotaron en la boleta electoral, salieron electos. Esos señores no sabían ni siquiera en lo que estaban hoy en el Congreso y no saben lo que eso significa. Por eso usted ve a algunos legisladores dando declaraciones desacertadas y haciendo cosas y diciendo cosas que en ningún sentido valen la pena. Entonces, esa es la realidad. Ahora, cuando vayamos al juicio de fondo, repito, yo creo que y ojalá que no pase como el famoso caso de Odebrecht. Recordemos que en el caso de Odebrecht fueron 16 los imputados. De esos 16 salieron 2 condenados. Pero lo peor de todo es que esos 2 condenados
salieron con penas pequeñas, condenados, pero además, esas penas pequeñas a las que fueron condenados fueron apeladas. O sea, que tienen que ir a una corte de apelación ahora, para que en esa corte de apelación les reiteren esas penas o le quiten esas penas, porque hubo una conclusión, señoras y señores. ¿Cuál fue la conclusión? Aquí condenaron a una persona a 8 años de prisión por supuestos sobornos, pero no hay nadie, no aparece nadie de los sobornados. ¿Y a quién sobornó? ¿Dónde están? O sea, esas son las interrogantes. Por lo tanto, ¿qué se presume que podría ocurrir? Se presume que podría ocurrir que o que vuelvan a comenzar de nuevo ese juicio para determinar al final de cuentas quiénes son los sobornados, o que a esa persona la descarguen. Porque yo estoy condenado por soborno, pero no hay un solo de los sobornados, ni aparece. Y entonces, o sea, vamos a estar claros en eso, señores, en cómo ha estado funcionando la justicia en la República Dominicana. Que de hecho fue un caso que comenzó por el más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia, y terminó en primera instancia, que fue el tribunal que condenó. Entonces, en este caso de sometimiento que está haciendo la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, va a dar mucha agua de beber, como se dice popularmente. ¿Y por qué digo que va a dar mucha agua de beber? Muy sencillo, señores. ¿Cuánto tenemos en el actual gobierno? Tenemos 1 año y 6 meses, 1 año y 5 meses, 1 año y 5 meses, de agosto a la fecha, 1 año y 5 meses. Entonces, ahí hay gente que ya tiene 1 año presa. Hay gente que tiene 1 año presa, que están detenidos. Porque ese es otro problema, como decía hace un momento. Aquí el problema es que parece ser que los jueces no conocen otras medidas de coerción que no sea meter preso. Aquí es tráquelo. Porque hay gente que tiene arraigo, hay gente que tiene familia, hay gente que nunca se va a ir de este país. Pero porque le dio una galleta, un pescozón, como se dice vulgarmente a cualquiera, el tránquelo es la característica del juez dominicano, el tránquelo. Las otras medidas de coerción parece que no existen. ¿Y usted sabe qué provoca eso? Que las cárceles dominicanas estén atestadas de presos preventivos. No son presos, la mayoría no son los presos condenados de manera definitiva e irrevocable por un tribunal. No, la mayoría son presos preventivos porque lo que prima aquí en el juez dominicano es el tránquelo. Eso es lo que prima. Yo no sé si quizás llevándonos de la mediatización de la opinión pública, de la propaganda, de todo ese tipo de cosas, se sienten influenciados o tienen miedo de tomar una medida que no sea necesariamente la prisión. Porque muy bien usted puede estar arrestado en su casa y presentarse mensualmente, y el día que tenga que ir al juicio final va a su juicio final, y si lo encuentran culpable, entonces usted va para la cárcel. Pero aquí no se aplican las otras medidas de coerción casi nunca, y mucho menos en estos casos
en los casos de corrupción, que son, óigase bien, son de los más difíciles de probar cuando se trata de eso. Vamos a estar claros con eso. Señores, no dice nuestro director que hay que ir a la pausa. Hoy.